Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá, una nueva parashá. Y la parashá que corresponde es la parashá Bejucotai. Parashá Bejucotai, que traduce en mis leyes. En mis leyes. Es la parashá Bejucotai. Esta porción de la Torá aparece en Vaikra o Levíticos, capítulo 26, verso 3. Levíticos 26, verso 3 al 27, verso 34. Desde el 26.3 hasta el 27.34. Esta porción comienza diciendo: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Dice: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. La Torá de Hashem es un manual de vida. Muchas personas, cuando oyen la palabra Torá, primero por ser un término hebreo, causa como cierto rechazo. Y la otra es que las expresiones que vemos nosotros dentro de la Biblia, que están en español, debemos buscar su procedencia en hebreo, que es lo original, más allá de que las copias fueron hechas en griego. Cuando vemos la palabra Torá, muchos la ven como ley, y la Torá es un manual de vida. La palabra Torá traduce como instrucción. Y de allí el problema, porque cuando el hombre no toma en consideración un manual de vida, cuando el hombre no toma en consideración instrucciones, se arruina a sí mismo. Aquí vemos que Hashem pide a su pueblo justicia, bondad, respeto de la vida, y Hashem puede exigirlo, pues los hechos plasmados a lo largo de su recorrido muestran y revelan la esencia de Hashem y lo que representa Hashem. Y por eso, como Hashem obra en justicia, obra en bondad y misericordia, en la gracia, entonces demanda y espera de sus hijos que también actúen de la misma forma. Hashem está decidido a revelarse al mundo a través de su pueblo Israel. Cuando hablamos de revelarse, estamos hablando de revelación. Y de esta manera, poder bendecir a la humanidad a través de aquello que muestra producto de lo que el pueblo ha recibido. O sea, el pueblo es el receptor de este manual de instrucción, es el receptor de todo lo que representa este manual de vida y puede bendecir a otros también al exponerlo. Entonces Israel es primeramente un receptor y luego se transforma en un emisor. De esta forma, al mostrar este manual, puede bendecir a todo aquel que presta atención a lo que está allí contemplado, y así el mundo sabría entonces que solo Hashem puede bendecir a la humanidad. Cuando vemos nosotros en este primer verso de la porción de la Torá, comienza diciendo: si ustedes caminan en mis decretos. Expresión que alude a que nunca debes conformarte con el nivel espiritual en el que te encuentras. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Cuando hablamos nosotros de el nivel espiritual de la persona, debemos entender que siempre debería ir en ascenso. La persona va caminando, y en la medida que va caminando y tiene revelación de aquello que Hashem le está mostrando a través de la Torá y la obedece, entonces empieza a caminar en una dimensión que está conectado con lo espiritual y con la verdad de Hashem. Eso trae como resultado que la persona puede entonces experimentar en su vida muchas cosas, porque está activando principios y fundamentos que están contemplados dentro de la Torá.
Así que cuando nosotros vemos que la escritura nos dice, si ustedes caminan en mis decretos, es un llamado diario. El caminar es un compromiso diario, es una responsabilidad que debemos asumir y que todos los días debemos levantarnos con la determinación de caminar en la Torá, de caminar a través de este manual de vida, de esta instrucción que nos guía por la senda de la verdad. Y que cuando nosotros empezamos a caminar, siempre debemos anhelar el crecimiento, el desarrollo. Siempre debemos anhelar ir a un nivel más, experimentar una nueva etapa, una nueva forma de recorrer esta senda. Conformarse no es bueno porque está mostrando que la persona se está quedando en una condición y en un nivel y allí se establece como una especie de techo. ¿Qué sucede? Cuando la persona no aspira a crecer, sino que se mantiene en una misma posición, eso es visto como un estancamiento. Y el estancamiento trae como resultado que poco a poco la persona vaya perdiendo todo lo que ha adquirido. En la demanda de Hashem es que nosotros debemos seguir caminando y evolucionando, procurando siempre ascender más y más. Y eso es lo que se conoce entonces como aslajá, que viene a ser el éxito. Lo que nosotros alcanzamos en la vida como éxito está relacionado con el nivel espiritual a donde tú puedes llegar. Cada persona llega al nivel espiritual que se trace dependiendo de la búsqueda y el compromiso que tenga con Hashem. Lo que ayer aceptaste sobre la base de la fe, hoy debes tratar de practicarlo, de modo que puedas orientar tu fe a objetivos cada vez más trascendentes. ¿Qué sucede? Hoy tú encuentras en la Torá o encuentras dentro de la Tanakh, dentro de toda la Biblia, algo que establece Hashem y eso te impacta y tú empiezas a practicarlo, empiezas a ponerlo por obra, vas a ver los resultados de esa palabra y lo que tiene guardada esa palabra. Eso es lo que te ayuda a poder ver más allá de la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que todos nosotros caminamos dependiendo del nivel de fe que tenemos basado en la revelación que tenemos en una palabra. Lo que yo tenga como revelación de la palabra de Hashem va a hacer que yo camine en un nivel de fe. Y ese nivel de fe va a ser proporcional a la obediencia que yo tenga a la palabra que me revelaron. Entonces, mientras que Hashem me esté revelando su palabra y yo esté confiando en ella y caminando en obediencia, eso traza una senda de fe dentro de un nivel. Y en la medida en que yo voy confiando y confiando, producto de todo lo que Hashem me ha venido revelando, entonces yo voy creciendo. De esta manera yo puedo tratar mi mundo interior, yo puedo tratar mis cualidades, tanto las positivas como las negativas que debo de dominar, controlar. Y de esta forma entonces voy en un crecimiento personal. Y eso es lo que me va a llevar al desarrollo espiritual. No podemos hablar de un desarrollo espiritual si no hay un crecimiento personal. Y el crecimiento personal lo da mi compromiso con el cambio a través de la palabra que Hashem me está revelando. Entonces, la fe no es una carencia de conocimiento. La fe más bien es una convicción de aquello que Hashem me está revelando en su palabra y ese conocimiento cobra vida en mí. Por eso se habla de revelación. El simple conocimiento se aloja en nuestro intelecto. Y nosotros entonces conocemos algo, o yo sé sobre un tema. Eso es conocimiento, eso es un área intelectual. Cuando hablamos de revelación, es que aquello que Hashem me está mostrando a través del estudio y de lo que yo estoy conociendo, se hace parte de mi vida. O sea, yo lo veo y me conecto con eso, y lo veo como algo importante, indispensable en mi vida y que debo llevarlo a la práctica.
allí es donde está la revelación. La revelación es la que me hace tener conciencia de aquello que yo estoy adquiriendo. Entonces no se va a alojar en el intelecto, se va a alojar en mi hombre interior, en mi Neshama. Y como mi Neshama es lo que tiene contacto directo con Hashem, esa revelación es la que hace que yo tenga una dirección del cielo y Hashem empiece a tratar conmigo. Hashem trata en mi Neshama a través de lo que Él me revela. Entonces, hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen una relación con Hashem porque les falta revelación. Y eso se evidencia porque no transitan por la senda de la obediencia a través de la fe. Entonces, la fe es un camino diario en el cual vamos dando pasos donde manifestamos la confianza en aquello que Hashem me ha revelado. Entonces la fe es una cualidad por sí misma que nosotros podemos ir trabajando, podemos ir desarrollando y nos va a abrir muchas puertas a un mundo mucho más grande cuando actuamos conforme a la Torá. Esta acción de la Torá coloca delante de nosotros varios principios fundamentales para nuestra fe y para nuestra forma de vivir delante de Hashem. La primera parte o lo primero que vemos allí trata con la importancia de la obediencia y los terribles resultados de la desobediencia. Entonces, por un lado nos habla de la obediencia, pero también nos habla de las consecuencias por la desobediencia. Ahora, desobediencia a las instrucciones dadas por Hashem, por nuestro Elohim, a través de su Torah. En términos simples, delante de nosotros existen dos formas de vida. Una caracterizada por la obediencia a los mandamientos de Hashem y la otra por la desobediencia. Y cuando yo desobedezco, entonces simplemente estoy existiendo, no estoy viviendo. Entonces yo puedo o vivir, y de allí la obediencia a los mandamientos, o yo puedo simplemente existir y darle la espalda a las instrucciones o a los mandamientos dados por Hashem. Esta parashá Bejucotai es interesante por lo siguiente. Bejucotai nos habla de las leyes de Hashem, de los mandamientos, de los preceptos y caminar en ellos. Ahora, estos mandamientos son los que proporcionan un mayor nivel espiritual. Estos mandamientos son los que nos ayudan a alcanzar una mayor elevación. O sea, son los que nos ayudan a ir a una dimensión mayor en cuanto a la verdad revelada por Hashem. Porque crea en la persona una obediencia que no está ajustada ni a la lógica ni al razonamiento. O sea, la persona no tiene que razonar o entender para obedecer lo que Hashem establece. Entonces, como la mente no apoya lo que se está adquiriendo, ya que carece de entendimiento, se necesita mucha confianza y mucha fe en Hashem para actuar conforme a esto. O sea, la persona está subiendo un nivel más en un proceso de acercamiento y unión con Hashem. Y ese proceso es visto como Debekut. Mientras que hay mandamientos que la persona pudiera decir, bueno, esto se entiende, o esto tiene su lógica, o es razonable, estos mandamientos no lo son. O sea, Bejucotai nos está mostrando un camino de obediencia que es transitar confiando plenamente en aquello que Hashem nos demanda, sin que lo podamos razonar, sin que lo podamos entender, sin ninguna lógica, pero yo lo creo. Entonces, cuando yo empiezo a creer en eso, me está llevando a una dimensión donde yo estoy dando pasos muy profundos, porque yo estoy entrando en un mundo donde mi mente queda como que a un lado para transitar a través de mi Neshama o de mi hombre interior. En pocas palabras, a través de estos mandamientos, a través de estos principios que Hashem ha establecido y que lo vemos nosotros en Bejucotai, o por lo menos allí
nos están mostrando todo esto, al igual que revisamos toda la Torah y vamos a ver muchos mandamientos que nos demandan este tipo de obediencia. El caminar en obediencia en este nivel que Hashem nos está estableciendo de caminar por la senda es una dimensión que va más allá de lo que nuestra mente puede captar, de aquello que nuestra mente puede llegar a entender. O sea, nosotros transitamos en un nivel espiritual a través de la obediencia de mandamientos que nosotros podemos llegar a entender en su momento o que tienen cierta lógica o cierto razonamiento. Pero Hashem nos está como que retando, viendo a ver, o nos está colocando como un desafío. Yo quiero ver si tú puedes ir a otro nivel. Yo quiero ver si en verdad tú confías en mí. Yo quiero ver si tú me obedeces a pesar de. Y allí es donde Bejucotai cobra vida, porque nos empieza a mostrar mandamientos que no tienen ninguna relación con la lógica o con la razón. Entonces yo quiero que tú confíes en mí o que me obedezcas a pesar de que tu mente no lo entienda. A pesar de que para ti te parezca como que una locura o algo que no tiene razón de ser. Bueno, yo quiero que camines en ese nivel. Yo quiero ver si eres capaz de transitar de esa forma. Quiere decir que Hashem nos está llevando a que nosotros podamos como que abrir nuestra mente y salir de esa caja donde hemos venido nosotros evaluando todo. Por eso es que estos mandamientos son los que nos proporcionan un nivel mayor, hablando de lo espiritual, o nos llevan a una mayor elevación. Porque es una lógica apegada en que simplemente si Hashem lo establece, yo lo obedezco. Si Hashem lo demanda, yo lo voy a hacer. Y como la mente no apoya esto, porque carece de entendimiento y entramos en un conflicto entre, bueno, si lo hago, no lo hago, pero es que no me parece, no lo entiendo, no le encuentro lógica, allí es donde se prueba realmente el carácter de la persona que está siendo desafiada por Hashem. Y por eso es que lo invita a que camine por esta senda. O sea, yo te invito ahora a que camines de esta forma. Yo te estoy invitando a que tú camines ahora por la senda, pero de esta manera. Ya la transitaste de esta forma, ya lo transitaste obedeciendo así en un nivel, yo te invito a pasar a otro nivel. Ahora, queda de nuestra parte si nosotros transitamos de esa manera para pasar a otro nivel o nos quedamos simplemente en el nivel en el cual nos sentimos cómodos. Pero esa comodidad no nos ayuda a crecer. O sea, el desafío de Hashem es llevarnos más allá de lo natural y de lo obvio, teniendo que enfrentar la resistencia que se produce internamente en nuestra alma en medio del dilema de cuál decisión debemos tomar. Porque el alma se aferra a la realidad. El alma nos pide explicación. El alma quiere entender. Y a pesar de que le demos explicación y todo lo que nos demande, siempre el alma se va a oponer porque entra en conflicto con nuestro hombre interior, que sí está conectado con Hashem y que a todo le dice que sí. El alma no, el alma cuestiona. Por eso es que nosotros vemos cómo Hashem nos habla a través del profeta, y en este caso Jeremías, en el capítulo 7, verso 23 en adelante. Jeremías 7, verso 23 en adelante, dice de la siguiente forma: Mas esto les mandé diciendo, oíd mi voz, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad, de forma imperativa, andad en todo camino que os mande. Mire que no dice andad por el camino que os mande. Dice andad en todo camino, como si hubieran varios caminos. Incluso vemos en la escritura que dicen, bueno, porque los caminos de Hashem. ¿Cómo que los caminos de Hashem?
si Hashem nos establece una sola verdad, porque nos habla de los caminos. Porque los caminos es lo que refleja o lo que expresa los niveles. O sea, cuando está hablando Hashem que dice andad en todo camino, es como andad en todo nivel. Cuando nos habla de los caminos de Hashem, es los niveles de Hashem. Entonces, ¿en cuál camino estás o en cuál nivel estás? Pero Hashem nos está demandando que en todo camino que Él nos mande, nosotros deberíamos transitar para que nos vaya bien. Dice el profeta, y no oyeron ni inclinaron su oído. O sea, hay gente que se resiste. Hay personas que pueden como que obedecer en un nivel o en un camino, y hay otros que no. Hay otras personas que sí aceptan el desafío y dicen, bueno, yo voy a caminar conforme a Hashem, yo quiero tener una mayor conexión con Hashem, yo quiero ir a un nivel mayor, yo quiero caminar de una forma totalmente diferente. Bueno, Hashem le va a empezar a mostrar sus caminos o sus niveles y la persona empieza a transitar en función de ello, de todo aquello que Hashem le está mostrando. Dice acá que no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. O sea, este es el camino o el nivel que yo los quiero llevar. Ustedes decidieron establecer un propio camino. O sea, ustedes, de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a su razonamiento, ustedes empezaron a abrir otro camino. Empezaron a crear sendas paralelas, producto de su propio consejo. Dice luego, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, todos los caminos que el ser humano se va creando de acuerdo a su propio consejo, siempre son en retroceso en el ámbito espiritual. Nunca la persona está avanzando. Dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Vemos en una generación que nos muestra el profeta, dice que esto sucede desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. O sea, las personas que salieron de Egipto y todas esas generaciones, siempre hubo gente o siempre hubo personas que les costó mucho obedecer, que les costó mucho caminar. Por eso en la carta a los hebreos dice que no entraron a la tierra porque les faltó fe. En pocas palabras, fueron personas que les faltó obedecer en aquello que Hashem les demandó. O sea, ellos se sujetaron a un solo camino. Ellos quisieron transitar en un solo nivel. Y eso le costó entrar a la tierra. O sea, Hashem nos está invitando a que seamos parte de un mundo que no está sujeto a esta realidad. Nos está invitando a un mundo que no está sujeto a lo que nuestra razón y nuestra lógica nos está mostrando. Él nos invita a algo que para efectos nuestros, por las limitaciones que tenemos, es visto como sobrenatural. Pero que en el ámbito espiritual y que en esa dimensión, lo que nosotros llamamos sobrenatural, allí es algo natural. Él quiere que nosotros transitemos de esa forma, pero solamente podemos transitar es cuando abrimos nuestra mente, cuando nosotros salimos de esa forma de pensar encajonada, de ver las cosas siempre en una sola vía, y nos está diciendo, no, yo quiero que salgan de esa condición, yo quiero que salgan de esas limitaciones, yo quiero que salgan de esa cárcel que hay en su mente y que puedan ver más allá, que puedan obedecer aún por encima de lo que su mente determina. Porque el camino que ustedes van a crear o el camino que ustedes se inventen basado en sus propios deseos, en su propio consejo, los va a llevar hacia atrás, los va a hacer retroceder. Entonces no podemos avanzar, no podemos entrar a esa tierra que Hashem estableció con una mentalidad que nos lleva en retroceso. La única forma es que nosotros aceptemos el desafío y demos pasos
en fe. En pocas palabras, nosotros no podemos hablar de confianza en Hashem, de fe en Hashem, de que sí creemos, que sí vamos a obedecer, cuando en verdad nuestras acciones no reflejan eso. Querer mostrar una verdad que nosotros no somos capaces de vivir ni de aceptar sería hipocresía. Cuando nosotros aceptamos la Torah, deberíamos aceptarla como un estilo de vida que demanda muchas cosas. Entre ellos demanda rectificación, demanda corrección, demanda cambios. Claro que sí. Pero también demanda que nosotros aprendamos a obedecer, producto de que tenemos confianza en Hashem, no confianza en nuestra mente, no confianza en nuestro razonamiento. Porque de esta manera podríamos invalidar la Torah y caer en una apostasía. O sea, podemos decir que la relación entre Hashem y nosotros debe estar basado en un compromiso a ciegas. ¿A ciegas en qué sentido? En que no estoy entendiendo, no estoy razonando, simplemente estoy creyendo, yo estoy confiando, tengo bitajón Hashem, yo tengo confianza en Hashem y voy a dar pasos en fe. Y de esa manera voy a empezar a transitar, así como Pedro sobre las aguas. Yo no voy a razonar si puedo caminar sobre las aguas o no. Esto no tiene lógica, esto nadie lo ha hecho, pero Yehoshua me está diciendo, ven, camina, y yo voy a caminar. Ese es el desafío, poder transitar en esa dimensión. Ahora, podemos decir que la relación entre la parashá Bejucotai, que es la que estamos estudiando, esta porción, y la porción de Dear, que es la que estudiamos previamente, radica en el hecho de que el objetivo mismo de la entrega de la Torah en el monte Sinaí fue que anden en mis decretos. O sea, caminen en mis mandamientos, caminen en mis decretos, caminen en lo que yo he establecido. Y cada quien lo va a hacer en un camino de acuerdo a lo que pueda aceptar o pueda percibir como revelación o como conocimiento. Si ustedes caminan en un simple conocimiento, se llenan su intelecto de muchas cosas que no producen nada. Pero yo lo estoy invitando es a transitar en una revelación que haga que caminen más allá de lo que la realidad les muestra. Rashi dice que debemos esforzarnos en el estudio de la Torah, porque no es suficiente con que la persona cumpla los mandamientos, sino que debe esforzarse por cumplir con lo que la Torah determina al momento de accionar. O sea, no solamente tienes que estudiar, es que tienes que obedecer. Y no solamente tienes que obedecer, es que tienes que obedecer a pesar de. O sea, tú tienes que aceptar el yugo de la Torah. No todas las personas tienen este mérito de dedicarse a transitar en una senda de esta forma. Solo aquella persona que da su vida por la Torah, es decir, que trata de anular lo que su mente le dice, es que puede caminar de esta forma y en esta dimensión. O sea, alguien que se anula para caminar de esta manera en vías de crecimiento, no todo el mundo llega a esa condición. No todo el mundo llega a esa forma de percibir las cosas y decir, sí, yo voy. Por eso, para transmitirle el mensaje al pueblo de Israel, Hashem otorgó la Torah sobre el monte Sinaí. Para decirle que de alguna manera, así como el monte Sinaí es pequeño, ustedes también, pero pueden llegar a un nivel que los eleve. Sinaí es la montaña más pequeña que hay en comparación a todas las demás. Porque de esta forma es que se le enseñó que para que la Torah pueda residir en cada uno de ellos, deben someterse, deben ser humildes y aceptarlo. O sea, es como si nosotros nos hacemos pequeños delante de la grandeza de Hashem. Solo cuando la persona se subyuga ante la Torah y se vuelve a sí misma como una especie de desierto, donde no hay nada de donde agarrarse o aferrarse ni argumentar, es cuando la persona puede caminar, es cuando la persona puede ir a un nivel mayor. Por lo tanto,
esta es la relación entre la parashá Bear y Bejucotai, que para llegar a la situación de dedicarse y esforzarse en la Torá, primero es necesario subyugarse a la palabra de la Torá, que fueron otorgadas como señal y como símbolo en el monte Sinaí. En pocas palabras, si la Torá fue otorgada y a través de ella Hashem ha establecido como una señal por la cual nosotros debemos transitar, deberíamos estar apercibidos de esas señales. Las señales siempre son para direccionar a alguien. Cuando tú quieres llegar a un sitio, la señal te direcciona, la señal te está diciendo hacia dónde tú debes ir. Por ello, es que vemos nosotros que en la medida que vamos estudiando, que vamos aprendiendo y vamos caminando de esta forma, se nos van cayendo velos, se nos va colocando la vista como que mucho más clara y empezamos a percibir cosas que antes no percibíamos. Y empezamos a ver cómo podemos influir en la realidad con la fuerza que obtenemos de la verdad y sus principios. Porque la Torá como manual de instrucción nos está revelando todo esto. El gran problema es cuando los que nos rodean no tienen esa misma capacidad, no tienen esa misma condición, no están en esa misma posición espiritual, no tienen esa misma edad. Es como querer hacerle ver a un hijo que está equivocado o querer hacerle ver cómo debe caminar y que entienda en la realidad en que está y no lo ve, no lo acepta. Entonces empieza a luchar contra algo con lo que se va a estrellar. Entonces dice, bueno, yo quiero hacerlo de esta forma. Es muy difícil poder ver más allá de las limitaciones que la persona puede llegar a tener en cuanto a la realidad. Por eso hacerle ver a alguien que pudiera estar equivocado, que está viendo las cosas de forma que no son correctas, es difícil cuando la persona tiene muchos velos, cuando la persona tiene muchas carencias o cuando la persona es adolescente. Porque adolece de muchas cosas que impiden que pueda ver y resulta que se guía por los deseos, se guía por lo que quiere. Entonces, como el deseo es muy fuerte, hace oposición a lo que la realidad le está diciendo. Entonces empieza a luchar hasta que se va a estrellar contra una pared y va a tener que resignarse. El gran problema es que si pudiera ver más allá o pudiera decir, bueno, yo voy a aceptar lo que está sucediendo porque no puedo controlarlo, porque no puedo ir más allá y por algo Hashem lo está estableciendo de esta manera y voy a ver qué hay detrás de todo esto y por qué Hashem me está llevando a este punto o por qué me está llevando a este otro. Si tuviera esa capacidad para ver las cosas de esa forma, si tuviera ese nivel de sabiduría para hacerlo, pudiera evitarse muchos daños. Porque entonces empieza con esa ansiedad y con ese deseo porque se preocupa, porque quiero hacerlo. No, yo quiero ir por el camino A y yo quiero ir por el camino A. Pero resulta que la realidad le está diciendo, bueno, lo siento mucho, pero vas a tener que ir por el camino B. Entonces no está asumiendo el B, no está viendo los pros del B, sino que simplemente fija la mente en el camino A y va a terminar estrellado. Y ahí es cuando, bueno, nos tocará entonces poder ver a esa persona, poder ayudarlo, levantarlo y hacerle ver el error que ha cometido y que aprenda de ese error para que no se vuelva a repetir. Eso es lo que nos ayuda a tener sabiduría. La Torá es importante que entendamos que no puede adquirirse como un simple conocimiento, ni tampoco puede adquirirse si no hay un sometimiento o una subyugación. Debido a que el pueblo le faltó sometimiento a la Torá, llegó a debilitarse, permitiendo que los atacara entonces Amalek. Amalek ataca en el momento en que estamos más débiles, en el momento en que nos descuidamos, en el momento en que nos confiamos en exceso, y es cuando empieza a atacar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Amalek? Va a empezar a crear dudas, va a empezar a crear ciertas cosas en nuestro entorno que nos afecta y que nos haga quitar la mirada de aquello que es sumamente importante, la Torá.
Amalek llegó a enfrentar a Israel y luchó contra ellos en el monte en que la confianza se les había enfriado. Y eso los debilitó para no ver esta verdad escondida y ser blanco fácil por la ceguera que tenían y porque estaban presos a la realidad. De allí que todos nosotros somos invitados para que hagamos tikún, para que hagamos una rectificación, porque eso es muy importante. O sea, si nosotros no aprendemos, si nosotros no rectificamos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, nos vamos a quedar en el mismo nivel. Y Hashem lo que nos está invitando es a ir a un nivel mayor. Nos está invitando es a que nosotros podamos transitar de una forma diferente a cómo regularmente el ser humano transita. Por eso vemos nosotros cuán importante es el hecho de que nosotros siempre tengamos ese deseo de no conformarnos, de no quedarnos allí estancados, porque creemos que ya lo estamos logrando, que ya hemos avanzado, bueno, ya Hashem me dio respuesta en esto, ya me dio esta solución, y empiezo a quedarme allí en medio de esa emoción y se va como que diluyendo esa fe y esa manera como venía caminando. O sea, en este transitar no nos podemos confiar, no nos podemos descuidar, no nos podemos conformar. Debemos siempre estar atentos a que debemos avanzar. Por ello, cuando la Torá nos dice en Levíticos 26, verso 3 en adelante, si ustedes caminan en mi decreto y observan mis mandamientos y los cumplen, yo les proveeré las lluvias en su momento apropiado para que la tierra dé su cosecha y el árbol del campo dé su fruto. Observen mis mandamientos, es decir, debemos buscar qué es lo que hay detrás de ese mandamiento, qué es lo que Hashem nos quiere revelar, porque esto es más que un simple conocimiento. Pero Él está diciendo, bueno, si ustedes caminan, o sea, si nosotros transitamos de la forma como Él lo está demandando, entonces podremos ver cosas que de manera simple o sencilla no estamos viendo, pero que están allí escondidas. Esta parashá, también cuando la estudiamos, contiene una extensiva a través de la expresión tojejá, que es como una especie de reprimenda para advertir las consecuencias si nosotros no llegamos a obedecer. La Torá no nos habla de castigo, la Torá siempre nos va a hablar de consecuencias por nuestros actos. O sea, si ustedes caminan detrás de mí, bequerí, y no me oyen, o sea, no me obedecen, entonces ahí viene la consecuencia. O sea, el término bequerí es usado más de 7 veces dentro de una pequeña extensión de texto en esta parashá. Imagínense lo importante que es que a pesar de que es una parashá corta, esta expresión aparece 7 veces. Y esta expresión está conectada o está relacionada con la indiferencia, pero también con la obstinación. Entonces, cuando nosotros empezamos a transitar en nuestro deseo, lamentablemente nos hacemos indiferente a la verdad que nos puedan querer estar mostrando los que están a nuestro alrededor. O sea, todos los que están alrededor pudieran estar viendo que la persona se va a estrellar, se va a equivocar, se va a caer, va a tropezar. Pero la persona es indiferente a todo eso, pero a la vez mantiene una posición que es obstinada. O sea, yo voy a seguir haciendo, y la persona se esfuerza, se desgasta, hace miles de cosas para que en la medida en que van pasando los días, empieza la frustración y el cansancio porque se da cuenta que la pared que tiene el frente es muy alta y no la va a poder pasar. Este término bequerí nos muestra que la obstinación es un enemigo brutal en la vida del ser humano, porque es la forma
más fuerte, más dura, más complicada de poder darnos cuenta si es que tenemos conciencia de que estamos equivocados y por eso nos golpeamos, nos caemos, nos estrellamos. Así que esta parashá nos enseña la recompensa, pero también la consecuencia por nuestras acciones o por nuestras actitudes. Y son lo que nos va ayudando a generar material de construcción para transformarnos en personas mucho mejores de lo que somos en la actualidad. Hashem, a través de la Tanakh, nos muestra en el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 15, primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 15, lo siguiente. Dice, mas si no oyes la voz de Hashem, y si fueres rebelde a las palabras de Hashem, entonces la mano de Hashem estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. En pocas palabras, si tú caminas diferente a lo que yo te estoy diciendo, mi mano va a estar contra ti. O sea, ¿cómo una persona puede pretender tener éxito en la vida cuando la mano de Hashem está contra la persona? Solo alguien muy ciego o que desconoce mucho todo esto o muy obstinado puede pretender pensar que va a salir exitoso y yo quiero tener una vida y yo quiero ser feliz, déjenme ser feliz, y es como que luchando contra todo el mundo. Ese tipo de persona no ve más allá de la realidad. Esa persona vive preso en lo que en su mente ha construido. Y es lo que desea. Y como es lo que desea, se aferra a ese espejismo que tiene. Y lamentablemente va a llegar un momento en que ese espejismo es como un globo y se va a encontrar con un alfiler que lo va a explotar. Y mientras más obstinado sea en querer asumir, va a ser más duro emocionalmente cuando se dé cuenta de que el globo se explotó. De que ese espejismo o ese deseo simplemente era algo que quería, que anhelaba, pero que la verdad le está mostrando o le está diciendo algo diferente o lo está guiando por un camino diferente. En cambio, cuando nosotros oímos la voz de Hashem, y ahí está lo importante de todo esto, oír la voz de Hashem, entonces nosotros podemos caminar de forma diferente. El término rebelión o rebeldía, que procede de esta expresión bequerí, implica una posición de indiferencia. Una posición de indiferencia, imagínense, que controla a la persona. Porque con esa indiferencia confronta la voz de Hashem. O sea, la palabra bequerí está diciendo que es alguien que es indiferente a la palabra de Hashem, y no solamente que es indiferente en el momento que se le está revelando, o mejor dicho, que le están mostrando algo. Como un padre habla con su hijo y le dice, mira, esto no te conviene, esto no es así. En el momento es indiferente, no le presta atención, piensa que lo que él quiere o lo que él desea es lo mejor y va a luchar por eso y va a hacer todo por eso. En ese momento es indiferente, pero llega un momento en que las cosas empiezan como que a torcerse, empiezan a ser difíciles, empieza a tener en su vida conflictos, empieza a tener ciertas experiencias que no se esperaba, y entonces empieza más bien a confrontar. Entonces ahora está el contraataque. Como no se está dando como yo quiero, como no se está dando como yo deseo, entonces está a la defensiva, pero también de una forma en la cual puede llegar a contraatacar, porque está esperando a ver si le llegan a decir algo para entonces poder decir lo que quiere y poder como que desahogarse. Y a veces, si tenemos sabiduría, la mejor actitud que podemos tener es simplemente esperar. A veces
Hay situaciones en la vida que la respuesta no es la oración. La respuesta es tiempo. Hay cosas que ya están dictaminadas por Hashem y que oremos o no, el factor tiempo van a hacer que se den en su momento. Entonces, saber o tener el discernimiento para saber cuándo debo esperar, porque la respuesta es tiempo, o saber cuándo debo de orar. Eso es lo que nosotros debemos procurar, y para ello tener una sensibilidad a la voz de Hashem, a oír la voz de Hashem. Cuando yo oigo la voz de Hashem, yo puedo entonces percibir esto. Lo que yo necesito es simplemente tiempo para que se aclare todo y las cosas estén en orden. O estoy viendo algo que Hashem me está mostrando y yo percibo que necesito entrar en intimidad con Hashem, buscar a Hashem y orar por esta situación. Pero eso solamente me lo va a dar a mí es el hecho de oír la voz de Hashem. De oír la voz de Hashem. Si yo no la oigo va a ser muy difícil. Entonces, esta expresión Bequerí llega a un punto en que la persona se vuelve como que inaudible. O sea, la persona no quiere oír nada, solamente se oye a sí misma. O sea, es algo en que cree que puede luchar contra todos y que va a ganar, que va a triunfar. Y es como yo les voy a demostrar que están equivocados, sin darse cuenta que el equivocado es esta persona por actuar de esta manera, que es Bequerí. No solamente es alguien que se está rebelando, sino que mantiene una posición también obstinada. Sin darse cuenta, esta persona con esta actitud camina de espalda a Hashem. Y cuando una persona le da la espalda a Hashem, pierde la dirección, desviándose de manera progresiva de aquello que Hashem puede tener como propósito para su vida. Entonces, la pregunta pudiera ser, More, y si esta persona de pronto no es hijo del Eterno, pero es alguien que es parte de mi vida, es un amigo, es un familiar, es un compañero que yo aprecio, que yo quiero, y veo que está equivocado, veo que se está yendo por un camino que no es, veo que está aferrado a un espejismo, veo que lo que está es inflando un globo y se va a encontrar con un alfiler en el camino. O sea, el que no oiga a nadie, sino que se oiga a sí mismo y le dé la espalda a uno, eso pudiera ser parte de un plan de Hashem. O sea, eso pudiera estar dentro del propósito de Hashem. O sea, esa persona. O sea, puedo pensar en que va a llegar un momento en que va a reflexionar, o simplemente se va a equivocar y va a vivir toda su vida equivocado y se va a apartar y hasta allí llegó. Bueno, yo considero, de acuerdo a lo que uno ve dentro de la Torá, que todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem. Y si fuimos creados todos a imagen y semejanza de Hashem, hay un propósito básico. Y ese propósito básico o ese propósito elemental es que todos puedan tener una relación con Hashem y sean parte del reino. Pero hay personas que aceptan y hay personas que no aceptan. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a caminar de esta forma. O hay otros que simplemente se tapan los oídos y dicen, yo voy a caminar como a mí me gusta. Porque de esta manera yo soy feliz, de esta manera es como yo lo deseo, así me siento bien. Pero esos son los espejismos que la gente se crea. Eso es parte del autoengaño. Y ahí opera mucho el Yetzer Hará. Porque la persona le está dando la espalda a lo que Hashem puede tener para esta persona, pero no se da cuenta. No se da cuenta. En cambio, nosotros, como nos rendimos a Hashem y simplemente le pedimos que Él nos revele su voluntad y cuál es el plan de Él para nuestra vida, y así cumplir con su propósito, que es el nuestro, porque nos lo revela en su Torá, nos rendimos y caminamos en obediencia. Ahora, cada quien va a decidir en qué nivel
o en qué camino va a transitar obedeciendo. Y eso queda de parte de la persona. Pero en el caso del que se revela, en el caso que es obstinado, nosotros debemos desarrollar ese discernimiento oyendo la voz de Hashem para saber cuándo debo actuar, cuándo debo hablar, cuándo debo callar, cuándo debo de orar, o cuánto tiempo, o cuándo es que yo debo de esperar simplemente en cuanto a tiempo. ¿Ok? Pero todos somos creados por Hashem, aunque no todos somos hijos de Hashem. Pero Hashem tiene como que esa puerta abierta a todas las criaturas para que puedan llegar a un momento en que digan yo quiero ser hijo de Hashem. Y a veces este tipo de situaciones, estos golpes en la vida, estas caídas, estos errores, son los que van haciendo que la persona vaya menguando. Muchas veces son golpes necesarios para que la persona despierte. El hijo pródigo, si no hubiera salido, jamás hubiera valorado todo lo que su padre le daba en su casa. En su casa tenía todo. En su casa tenía comodidad, le daban dinero, tenía cosas para sí, una buena posición, X o Y. Y llegó un momento en que dijo, no, deme mi herencia que yo me voy. ¿Y qué hicieron ellos? A lo mejor con mucho dolor, con sentimientos encontrados, con emociones en conflicto y una serie de cosas, el padre le entregó la herencia y dejó que se fuera. Pero ese irse era parte de su proceso. Ese irse era lo que iba a transformarse en un camino de regreso en una condición diferente. En pocas palabras, la salida era buena, aunque dolorosa, tanto en el momento para el padre cuando se va, pero posteriormente para el hijo cuando se da cuenta de la realidad. Quiere decir que estando en la casa, a lo mejor ese hijo nunca hubiera llegado a valorar ni a reconocer quién era su padre y todo lo que su padre le daba. Cuando empezó a verse que tiene que asumir responsabilidades, que tenía que hacer cosas y todo esto, al punto que gastó todo y que no le alcanzaba el dinero y que prácticamente lo que tenía de frente era algarrobo, es cuando dijo, oye, pequé contra los cielos y también le fallé a mi padre. Entonces dice, bueno, yo voy a ir a la casa de mi padre, no aspirando nada, pero allá hasta los jornaleros están en mejores condiciones que la gente que vive acá. Pero tuvo que llegar a esa condición, tuvo que llegar hasta ese nivel para darse cuenta de los beneficios que tenía y de la bendición que era el hogar donde estaba. Lo que pasa es que muchas veces, como estamos acostumbrados a esa vida o a ese hogar o a todo lo que nos han dado, no valoramos. Otras personas de pronto ven lo que tenemos, ven lo que nos han dado y de pronto piensan o llegan a decir, oye, si a mí me hubieran dado esa oportunidad, si yo hubiera tenido una familia así, si yo hubiera tenido unos padres preocupados de esta manera, en que me quieren ayudar con esto y pagarme esto y darme lo otro. Los que están afuera pueden a veces ver mejor que el que está adentro. Por eso a veces el que está adentro, cuando sale, empieza a ver las cosas bajo otra óptica. Y a veces hay que dejarlo que puedan tener un momento de esa realidad, que puedan vivirla, así sea amarga, así sea dolorosa, pero a veces es bueno una dosis de realidad, para que despierte, para que empiece a tener un poco más de conciencia y ver las cosas de forma diferente. Porque cuando vemos esta palabra bequerí, la raíz que es querí, es la raíz de bequerí, trae como resultado una conducta que reta y desafía al padre. Y a veces los hijos actúan así, de esta manera. Como que yo le voy a demostrar que están equivocados, que yo sí puedo ser feliz así, que si yo hago esto sí resulta, que si yo hago aquello y voy a luchar. Y están como la persona que está golpeando al viento. Está perdiendo el tiempo sin darse cuenta. Y a uno simplemente le queda como que ver las cosas
y esperar simplemente el tiempo de Hashem. Por eso, esta expresión querí, que es vista como una conducta que reta y desafía al Padre Celestial, y de allí lo que es visto como careja, que designa a la acción de una persona que no solamente es rebelde, sino que es una persona que su vida está profundamente sumergida en una ceguera espiritual muy profunda. O sea, esta persona no posee visión debido a que está enfrascada en su manera de pensar sin detenerse a oír la voz de nadie. Y cree que su voluntad está por encima de todo. Y se van a empezar a dar una serie de eventos que van a afectar su vida sin estar consciente de ser el que origina sus propios males. O sea, empieza a sucederle cosas, pero es que me pasa esto en el trabajo, me pasa esto en mi casa, me pasa esto así, tengo este problema de salud y yo hago esto y trato de guardar dinero y hago esto y todo se va como en saco roto. Y todo lo que está sucediendo simplemente es una consecuencia de lo que la misma persona está causando. Y no está viendo que ese desastre lo está originando la misma persona. Porque está sumergida en una ceguera espiritual muy fuerte. Y recordemos que la desobediencia es el primer paso para el libertinaje. Porque la desobediencia implica en el fondo que la persona está apegada o está obedeciendo a sus propios deseos, guiado por el alma o guiado por el Yetzer Hará. O sea, desobedecer es como tener un criterio ajustado a el alma y que es contrario a Hashem. La palabra, por eso nos habla que la desobediencia, y de allí la palabra bagak, que traduce como desobedecer, es visto como alguien que actúa de manera encubierta, alguien que engaña a otros y también se engaña a sí mismo sin darse cuenta, que es una persona que menosprecia, que es alguien que se revela, que traiciona, porque no está viendo más allá. Y es que la ceguera no le permite. Miren que la palabra, cuando nosotros vemos en la Tanaj, en la carta a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 17 en adelante, nos dice: ¿y con quiénes se enojó Hashem durante 40 años? ¿Con quiénes se enojó Hashem durante 40 años? Dice: ¿no fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Hashem que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? ¿Cómo podemos ver? Estas personas no pudieron entrar por la desobediencia, por la incredulidad, porque simplemente se taparon los ojos o ya los tenían tapados y no lucharon para quitarse el velo y poder ver más allá de su realidad. Así pues, vemos nosotros en la carta a los Hebreos que dice que con quienes se enojó Hashem durante 40 años. Y responde: ¿acaso no fue con los que pecaron? ¿Con los que pecaron? Con aquellos que desobedecieron. O sea, la desobediencia, cuando está relacionada directamente a lo que Hashem establece, es visto como pecado. Muchas veces el ser humano pasa por situaciones difíciles por no entender lo que representa la obediencia. El obviar o ignorar la voluntad del Padre que está plasmada en toda la Tanaj y sobre todo en la Torá. Es importante el hecho de que tengamos conciencia de ella y poder obedecer. Porque el obviar o ignorar la voluntad del Padre trae consecuencias, trae cosas que son duras, que son fuertes en la persona, porque la desobediencia es un acto de rebeldía. O sea, la desobediencia no es simplemente el hecho de no hacer aquello que se está estableciendo o no hacer lo bueno, sino también hacer algo que no está permitido, algo que es incorrecto. Y la rebeldía
y la desobediencia que están conectadas, es como si nosotros tratáramos de huir de la presencia de Hashem. Es como si le damos la espalda, como si cerramos los oídos a su voz, para decidir seguir haciendo nuestra voluntad guiada por un alma no renovada. O sea, nos transformamos en nuestros propios señores. Y esto es un acto de necedad, porque estamos como que queriendo independizarnos y caminar en el alma, y este acto es de idolatría. Ahora, ¿por qué esto es peligroso? Y explico lo siguiente en cuanto a la obstinación o la rebeldía cuando la persona no obedece. Este tipo de acto que nosotros vemos en algunas personas a través de la rebeldía o la obstinación, que la misma Torá define como un acto de necedad, ya que la persona trata de independizarse de Hashem y del entorno de la verdad, porque está preso en su realidad, porque camina controlado por completo por el alma y exéjara, es visto como un acto de idolatría. Ahora, ¿cuál es el problema espiritual en todo esto? Que toda aquella persona que se revela a Hashem o que es obstinada con la voluntad de Hashem para hacer lo que le parece y trata de independizarse, eso es visto como la maldición de la serpiente. Lo que Hashem estableció a la serpiente cuando vemos nosotros lo sucedido en el jardín en Edén, y la maldición para que se arrastrara, de esa manera se alimenta de todo lo que va viendo y se independiza de Hashem por completo. Esta condición trae por completo en el ámbito espiritual que la persona vaya cayendo o va como rebajando su posición poco a poco, va cambiando totalmente su condición, se va deplorando por completo, hasta que llega un momento en que es quebrantado por completo a la persona. O sea, el proceso de quebrantamiento es muy fuerte, producto de tomar decisiones a través de la obstinación o en medio de la obstinación, dándole la espalda a Hashem. El rabino Baruch Goldman nos comenta que esta parasha es muy importante porque nos previene de las consecuencias por ignorar la Torá. Nos muestra todas las cosas malas que pueden suceder cuando no se camina conforme a lo establecido por Hashem. Y es de lo que venimos hablando. La gente o no cree en Hashem o no cree en las cosas malas que pueden llegar a suceder o en las consecuencias. O sea, están sumergidos en una realidad carente de todo, y ese espejismo hace que no vean y produce una gran ceguera en la persona que termina presa en la realidad que construye. Así que la parashá nos muestra que debemos subyugar nuestra alma, nuestro corazón frente a Hashem, porque eso muestra realmente quién es el que gobierna nuestra vida. Cuando nosotros seguimos nuestros conceptos y puntos de vista por encima de la Torá, es peligroso porque también es visto como adivinación. Y eso lo vemos nosotros en el primer libro de Samuel, capítulo 15, donde nos habla de la adivinación y de la idolatría comparado con la rebelión y la obstinación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo esto, porque a veces las personas no miden lo que están haciendo. Esta generación que está más cerca de la redención debería estar más consciente del tiempo que vivimos, sin embargo es totalmente ciega, porque no quiere ver lo que Hashem le está demandando y lo que Hashem también espera de cada uno en relación a su propósito. Pero la indiferencia viene a ser como la tendencia en muchos creyentes, y esa ceguera producto del conformismo es el enemigo más grande que deben enfrentar en la actualidad. Por ello es tan importante, como dice el Tratado Berajot 17a, que nosotros podamos ver nuestro mundo durante nuestra vida. Ver nuestro mundo interior es sumamente importante, porque al ver nuestro mundo interior sabemos de qué estamos hechos y podemos transitar dentro del propósito de Hashem. Cuando hablamos de mundo, este término es importante tomarlo en cuenta porque
es no solamente el sistema que nos rodea, sino también de lo que internamente nosotros poseemos. El Midrash cuenta que cada persona nace con esas cualidades, con esos dones, con esos talentos o inclinaciones espirituales y que son innatas en las personas. Y la persona, si llega a conocer de qué está hecho lo que posee, puede llegar a desarrollar todo esto. Si no, simplemente está allí como dormido. Es el potencial que posee, pero que nunca se ha manifestado, se ha desarrollado. Ahora, la persona pudiera utilizar todo esto para bien, sirviéndole a Hashem, y de esta manera poder alcanzar, desarrollar todo lo que internamente posee. Y si el propósito de Hashem es grande con esa persona, dentro de sí va a tener muchos recursos y herramientas que la persona ignora por completo. De allí que el Salmo 81, en los Salmos, el 81:12, nos dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Qué difícil es la dureza del corazón de alguien cuando persiste en actuar de una forma indebida o creyendo que es la correcta de acuerdo a su criterio, carente de sabiduría. Porque caminan en sus propios consejos y en vez de ir hacia adelante van hacia atrás. Por eso la necesidad de nosotros poder tener la verdad es sumamente importante, porque es lo que nos ayuda a transitar de forma correcta. Aprender a caminar es un gran desafío para todos aquellos que tenemos compromiso con Hashem y que hemos asumido a la Torah como manual de instrucción, porque nos revela un estilo de vida que nos santifica, un estilo de vida que nos eleva espiritualmente, que nos compromete, que nos hace más responsable, más humilde, transitamos en integridad, trabajamos nuestras cualidades y una serie de cosas que es un trabajo muy profundo y diario, porque es parte de un proceso. De allí que esta parashá Bejucotai, vemos que dentro de la expresión Bejucotai está la palabra Juk, y Juk es un tipo de mandamiento, está dentro de una categoría que son todos aquellos mandamientos o todo aquello que está establecido por Hashem, que es un gran desafío porque no puede entenderse. Hay mandamientos que son aplicados a la relación entre el hombre y el hombre, como los mishpatim, o mandamientos que nos ayudan a elevarnos espiritualmente, creando mejores condiciones, como los edut. Pero los hukim son mandamientos que no tienen ninguna explicación. O sea, es un asunto de actuar confiando en Hashem y colocando nuestras vidas en sus manos, y de esta manera transitar por la senda que Él nos invita. Por eso Él habla de que sí transitamos por sus caminos, porque cada camino es un nivel, cada camino es una dimensión, y nosotros debemos aprender a transitar por ello. La palabra Hud comparte su raíz también con la palabra Hak, que significa grabar. O sea, cuando la persona está cumpliendo con estas demandas que no tienen explicación, que no tienen ninguna razón o lógica, la persona está grabando en lo profundo de su ser esa confianza en Hashem a través de la obediencia, y hace que la persona pueda transformar su mundo interior, y de esta manera la luz de Hashem pueda guiar y resplandecer en la persona. Y a partir de allí, las acciones que va ejecutando lo van acercando a Hashem para ser uno con Hashem. Entonces, esta palabra Had, que es la raíz de la palabra Hud, que ahí viene la palabra Hukim en plural, significa grabar. O sea, cuando nosotros estamos obedeciendo algo que no entendemos, que no razonamos, pero que Hashem nos demanda, simplemente estamos grabando internamente esa palabra, y se va a transformar en una luz que nos va a guiar y nos va a llevar a un nivel mayor de revelación. Esto hace que caminemos en una dimensión que para efectos de este mundo puede ser sobrenatural, pero para nosotros, por la conexión profunda con Hashem, es algo totalmente diferente. El cumplimiento de la Torah debe ser mediante la aceptación de una servidumbre total y la completa anulación de cualquier deseo privado que nosotros tengamos.
O sea, es preciso un acatamiento íntegro de la Torá y una obediencia plena a ella. Cuando la persona recibe la Torá y tiene revelación de ella, es colocado en una posición espiritual porque es elevado por la palabra que está recibiendo. Queda de parte de la persona que recibe la palabra mantenerse en ese nivel e ir subiendo o caer o descender con los actos que haga luego de haber recibido la palabra. O sea, la obediencia mantiene a la persona en esta posición y le permite ir escalando o ir subiendo de dimensión, pero cuando la palabra es impartida y la persona le da la espalda o la persona no obedece o la persona duda, entonces allí empieza un descenso espiritual, que es lo contrario a lo que Hashem desea. Por eso la persona que quiere transformar su vida completamente necesita mucha fuerza para lograrlo. Porque las predisposiciones naturales que tenemos son los enemigos internos para alcanzar ese nivel de integridad, de obediencia y compromiso con Hashem. Porque la indolencia, la indiferencia, el letargo, la flojera son los enemigos del proceso de conexión o de acercamiento con Hashem para ser uno con Él. Así que queda de nuestra parte poder transitar o poder caminar de forma correcta a través de todo aquello que Hashem ha establecido en nuestra vida para bien y evitar de esta manera consecuencias nefastas que afecten por completo nuestra vida y nuestro entorno. La invitación de Hashem a través de esta parashá es que caminemos, que transitemos cada senda como un gran desafío espiritual que nos lleva a un nivel, una dimensión mayor. Queda de su parte ver en cuál nivel desea caminar y si dentro de sí está el compromiso de crecer para alcanzar un desarrollo espiritual o conformarse, pero teniendo presente las consecuencias del conformismo. Así que sigamos adelante y que Hashem nos ayude y nos guíe en todo momento para seguir avanzando y que nos permita alcanzar un desarrollo espiritual pleno para llegar al nivel o a la dimensión que Hashem tenga establecido para cada uno conforme a su propósito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasako Baruch.